Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por la bendición que nos das de poder cantarte, de poder alabarte, de poder reconocer que tú eres bueno, que tú estás con nosotros aún en esos momentos difíciles de la vida, Señor. Te damos gracias. Ahora, Señor, abriendo tu palabra, queremos pedirte que nos ayudes a poder entender y aplicar esas verdades a nuestra vida. Oramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenos días, tomen asiento, por favor. Job capítulo 8 en su Biblia, por favor. Job capítulo 8. Vamos a empezar en el versículo 1, por favor. La pregunta que queremos contestar es: ¿has acusado injustamente a otros? Bildad, el segundo amigo de Job, es el que ilustra muy bien esta pregunta, como Bildad llega a acusar injustamente a Job. Es el turno de él. Mientras este hombre llamado Bildad se acerca con buenas intenciones para ayudar a su amigo Job, solo es cuestión de que abriera su boca para mostrar que lo único que iba a hacer es acusar y culpar a Job, mostrando a través de sus palabras una total falta de consuelo y de compasión. Las palabras de Bildad, a diferencia de las de su compañero Elifaz, se caracterizan porque están basadas en la experiencia, en la tradición. Este hombre va a mostrar tres facetas, lo tienen sus apuntes. Primero podemos ver a Bildad como el teólogo. Bildad va a dar a Job unas clases de teología. Bildad se ve en la obligación de aclarar ciertos conceptos teológicos. Bildad, según él, va a salir en defensa de Dios, en defensa del carácter de Dios con todas las palabras que va a dirigir a Job. Si usted cree que Elifaz fue ofensivo y criticón, espere a ver cómo responde Bildad. Versículo 1 y 2. Respondió Bildad, suita, y dijo: ¿hasta cuándo hablarás tales cosas? Y las palabras de tu boca serán como viento impetuoso. Bildad, acusa a Job de usar malas palabras. Job es acusado de usar inapropiadamente las palabras y por eso le dice: ¿hasta cuándo hablarás tales cosas? El versículo 1 nos muestra un par de detalles de este personaje llamado Bildad. Primero, su nombre. Bildad significa hijo de contención. Y con este discurso de capítulo 8 vamos a darnos cuenta que este hombre hace referencia muy bien al significado de su nombre. Es una persona que busca contender. Es una persona que busca hacer problema y dificultades, y con el discurso que va a dar va a mostrarlo. Sabemos también que Bildad es suita. Según Génesis 25, sus antepasados son el patriarca Abraham y su esposa, su segunda esposa, Cetura. Observa, este hombre tiene antepasados importantes en su vida. El propio patriarca Abraham y su esposa. Job, ¿hasta cuándo vas a continuar hablando de esta forma? Las palabras de Job, expresadas en los capítulos 6 y 7,
han llegado a topar la vida de Bildad y él se da cuenta que este hombre está ofendiendo a Dios, está hablando mal de Dios según él, y va a empezar una defensa de Dios en las palabras que va a expresar. ¿Hasta cuándo hablarás tales cosas? Eres un charlatán. Tus palabras son como un viento impetuoso, es decir, destruyen, no sirven para nada, son carentes de verdad. Bildad está muy enojado con Job, porque no entiende por qué él dice de sí mismo que es inocente, cuando Dios ha expresado a través de su castigo en la persona de Job, ha mostrado que Job no es inocente, según Bildad. Los versículos 3 y 4, en los versículos 3 y 4 observamos un ataque sin compasión por parte de Bildad. El texto dice: ¿acaso torcerá Dios el derecho o pervertirá el Todopoderoso la justicia? Esta pregunta hace referencia al hecho de que Bildad está entendiendo que las palabras de Job lo único que muestran es inocencia y Dios le ha castigado con una enfermedad horrible. Así es que Job es un hipócrita porque realmente está en pecado y Dios, al ser un Dios justo, ha permitido una enfermedad difícil en su vida. Bildad se siente ofendido de que Job, según él, le trate tan mal a Dios, haciendo pensar que Dios va a llegar a torcer, a pervertir su justicia. Para Bildad es claro, es concluyente el hecho de que Job tiene una enfermedad horrible y la única respuesta teológica válida es que Job esté en pecado y por eso Dios le está castigando. Su falta de compasión va a expresarse quizás de la peor manera en el versículo 4. Si tus hijos pecaron contra él, él los echó en el lugar de su pecado. Job, Dios no es injusto. Tus hijos han muerto y la razón de por qué ellos han muerto es a causa de su pecado. Recuerde que han pasado pocos meses desde que este hombre experimentó la realidad de perder 10 hijos. Y ahora viene un hombre, Bildad, que es un amigo, quien le dice de frente, con toda crueldad y con toda falta de compasión, le dice: tus hijos se murieron porque son pecadores. Dios les castigó porque han pecado. Imagine lo que es decirle a un papá que ha perdido hace pocos meses a sus hijos, hablarles así. Póngase un ratito en los zapatos de Job. Tus hijos han muerto porque han pecado. Debió ser tremendo. Aun cuando fuere cierto, Bildad sí pudo actuar con mayor tino, con mayor cuidado, con mayor compasión. Según Job 1:5, Job era una persona preocupada por la vida espiritual de sus hijos. Él cumplía con la labor de llevar un sacrificio delante de Dios por si acaso sus hijos hubieran pecado. No sé cómo Job no se paró y le dio un puñetazo a este hombre. El silencio de Job, el autocontrol de Job es admirable después de tan horrible acusación. Usted puede observar que el versículo 4 empieza con una pequeña palabra: sí. Versículo 5, sí. Versículo 6, sí. En la Biblia nada es casual. En los 3 casos es la misma palabra hebrea. Y el texto bíblico lo usa para enfatizar
para mostrar ese énfasis que Bildad tenía de demostrar que la muerte de los hijos es la causa de la muerte de los hijos, es el pecado en el que ellos se encontraban. La enfermedad terrible que Job estaba padeciendo es el resultado del pecado que este hombre había cometido. Este teólogo está completamente seguro que el pecado ha causado una enfermedad horrible en la vida de Job. ¿Por qué Job piensa? ¿Por qué Bildad piensa así? Bildad cree en la teología de la retribución. Es decir, lo que sembramos cosechamos. Si hacemos algo malo, es cuestión de tiempo para recibir la consecuencia de ese acto. Si hacemos algo bueno, vamos a recibir la consecuencia de ese acto. Eso es lo que nos dice la teología de la retribución. Es un concepto bíblico. Es un concepto correcto. Lo que hago va a tener una consecuencia. En lo que falla Bildad es en la aplicación de ese concepto teológico. Bildad se olvida que a veces hay gente que sufre siendo inocente. No porque ha cometido un pecado, sino porque simplemente en la soberanía de Dios, Dios ha permitido que algunos inocentes sufran y su vida sea difícil. ¿Sabe? Para Bildad, Job está recibiendo el castigo, está siendo castigado por su pecado. En los versículos 5 al 7 lo expresa, dice: si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Observe, si tú de mañana buscares a Dios, está diciendo que Job no busca a Dios. Si rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, tú no lo eres, Job. Y sabe, cuando nosotros utilizamos nuestra teología para, sin tomarnos el tiempo para averiguar, para saber, y atacamos a una persona, estamos haciendo lo que Bildad estaba realizando. ¿Has usado tu teología para acusar injustamente a alguien? ¿Has usado el conocimiento de la palabra de Dios y los conceptos bíblicos que están en tu mente, los has usado para atacar a una persona injustamente? Es lo que exactamente Bildad está haciendo. Está usando sus conceptos, su teología, para atacar injustamente a Job. ¿Sabe? En segundo lugar, Bildad va a usar su tradición y sus costumbres para atacar a Job. Observe los versículos del 8 al 10. Porque pregunta ahora a las generaciones pasadas y disponte para inquirir a los padres de ellas. Pues nosotros somos de ayer y nada sabemos, siendo nuestros días sobre la tierra como sombra. ¿No te enseñarán ellos? ¿Te hablarán? ¿Y de su corazón sacarán palabras? Bildad se apoya en la sabiduría que se ha acumulado a lo largo de los años. Este hombre es un tradicionalista, está observando el pasado y el consejo que los antepasados han dado para ahora usar esos consejos y demostrarle a Job que Bildad tiene razón. Job está sufriendo porque ha pecado. ¿Sabe? Las tradiciones en nuestra vida no tienen nada de malo. La experiencia pasada no tiene nada de malo.
Siempre nuestras tradiciones y la experiencia pasada siempre deben ser filtradas a la luz de la palabra de Dios. Porque sabe, a veces la tradición y la experiencia pasada y lo que nos han enseñado los antiguos, lo que nos enseñaron nuestros padres, nuestros abuelos, a veces es totalmente contrario a lo que la palabra de Dios dice. Y este es el caso. Esta es la falla de Bildad. Él aboga porque Job escuche a las generaciones pasadas. Las generaciones pasadas también creían en la teología de la retribución. También sabían que si alguien hace algo malo, le va a venir algo malo. Como dije, lo que se olvida Bildad es de ese detalle de que en la economía de Dios a veces los inocentes sufren injustamente. ¿Es tu tradición un impedimento en tu relación con Dios? ¿Es tu tradición un impedimento en tu relación con otros? Los fariseos fueron acusados por Jesucristo duramente. Las palabras más fuertes fueron dirigidas a estos hombres, a los fariseos. Y estos hombres habían acumulado más de 600 tradiciones. Jesucristo les acusó y les dijo: por vuestra tradición han invalidado el mandamiento de Dios. Ten cuidado de que nuestras tradiciones sean un impedimento en nuestra relación con Dios. Ten cuidado de que nuestras tradiciones sean un impedimento en nuestra relación con otras personas. Es que así se hace, es que así se piensa, es que así se actúa. Siempre lo hemos hecho así en mi familia, desde mis generaciones, desde mis padres, mis abuelos, mis tatarabuelos. Siempre ha sido así en mi familia. Aunque las costumbres, las tradiciones no tienen nada de malo, cuando las tradiciones y nuestras costumbres se convierten en una barrera en mi relación con Dios o en mi relación con mi prójimo, hay un problema. Es bueno tener tradiciones. Es bueno estar conectado con ese pasado. Es bueno saber que somos bautistas y que podemos registrar nuestra historia y nuestras tradiciones desde el primer siglo. Es bueno saber. Pero el orden en el nombre de nuestra iglesia fue inteligentemente puesto. Iglesia bíblica bautista. La Biblia es más importante que nuestra tradición bautista. Bíblica bautista. Ten tus tradiciones. Pero si tus tradiciones empiezan a contradecir la palabra de Dios, o tus tradiciones empiezan a ser una barrera en tu relación con Dios o en tu relación con el prójimo, hay un problema. Bildad, este historiador tradicionalista, no se dio cuenta que su tradición, la tradición de él y de sus antepasados, ahora es un impedimento en su relación con una persona, con Job, y finalmente es una barrera en su relación con Dios, porque cuando Dios habla al final de Job, no habla cosas bonitas de Bildad. Le acusa por haber procedido mal. ¿Es tu tradición un impedimento? ¿Es tu tradición religiosa un impedimento en tu relación con Dios? Es que nosotros somos, es que nuestros padres eran, es que nuestros antepasados eran así, nosotros somos así y así moriremos y no me moleste. ¿Es nuestra tradición religiosa un impedimento? ¿Sabes lo que se ha escrito en el pasado? Es útil.
Mucho más cuando pensamos en la palabra de Dios, y puedes ver una cita en la pantalla donde dice, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Las cosas en nuestro pasado, lo que tiene que ver con la palabra de Dios es útil. El conocimiento del pasado muchas veces nos hace tomar decisiones sabias en el presente y nos hace no repetir los errores que cometimos antes. El pasado per se no es problema, las tradiciones per se no son problema. Pero cuando estas no son filtradas a la luz de la palabra de Dios, nuestra tradición, nuestro pasado sí puede convertirse en una barrera en mi relación con Dios y en mi relación con mi prójimo. Observa cómo la tradición de Bildad se convirtió en un problema para relacionarse con un ser humano, con Job. A veces nos es tan difícil relacionarnos con otros. Y a veces la razón es nuestra tradición, nuestra manera incorrecta de pensar. A Bildad le pasa eso. Y llega a tratarle injustamente a Job a causa de su tradición. El tercer aspecto en el que le vemos a Bildad es el de filósofo. Va a llegar a empezar a filosofar un poco. Va a llegar a utilizar 3 ilustraciones sacadas de la naturaleza. Los versículos 11 y 12 en esos 2 versículos, Bildad va a usar la primera ilustración sacada de la naturaleza. El texto dice, crece el junco sin lodo, crece el prado sin agua, aún en su verdor y sin haber sido cortado, con todo se seca primero que toda la hierba. Crece el junco, el papiro. ¿Crece el papiro sin lodo? Por supuesto que no. El papiro puede parecer verde y puede parecer que tiene vida y todo eso, pero si alrededor de esta planta, el papiro, no hay lodo, no hay humedad, el papiro se marchita, muere. Crece el prado, es decir, el junco, sin agua. Por supuesto que no. El junco necesita agua, necesita un ambiente húmedo para poder vivir. Porque si no, se marchita y muere. Y con esa idea en mente de esta ilustración sacada del papiro y sacada del junco, que es una ilustración que se basa en la sabiduría egipcia. Este hombre sabía algo de la cultura egipcia. Él le va a decir a Job, tales son los caminos de todos los que se olvidan de Dios. En el versículo 13. Tales son los caminos de los que se olvidan de Dios y la esperanza del impío perecerá. Así como el papiro necesita humedad, así como el junco necesita humedad, aquella persona que se aparta de Dios es como el papiro y el junco que no tienen agua. Es cuestión de tiempo para que marchiten. ¿Sabes? Este hombre está enseñando una ley. La ley de la causa y el efecto. Y sabes, si yo tengo un vaso de cristal, sería mejor el vaso de cristal para que ilustre mejor la cosa. Me olvidé de pedirlo en la cocina. Si yo tengo un vaso de cristal con agua y lo suelto, la causa va a ser mi decisión de soltar el vaso. El efecto, el resultado de esa decisión va a hacer que el vaso se caiga y se rompa. Es una ley. Es cierta la ley. Es correcta. Hay una causa y hay un efecto. Es una ley establecida por Dios. Para este hombre,
la causa es el pecado de Job. El efecto, la consecuencia es la enfermedad que este hombre está padeciendo. Si el junco se marchita sin agua, si el papiro se marchita sin agua, es obvio que una vida que está en pecado se va a marchitar. Es obvio, Job, ¿cómo no te das cuenta? ¿Sabes? Como puedes ver en la pantalla, ahí tienes la línea de pensamiento que está usando Bildad. La causa, si no hay pantano, el efecto es que el papiro se marchita. La causa, si no hay agua, el efecto es que el junco se marchita. La causa, si nos olvidamos de Dios, el efecto, el resultado, es que Job se va a marchitar. Para el pecador, la lógica de Job es totalmente correcta. Si una persona se aparta de Dios, se olvida de Dios y en la práctica está viviendo como impío a pesar de que es un hijo de Dios, solo es cuestión de tiempo para que se marchite. La lógica de Bildad es correcta, la ley de la causa y el efecto es correcto. En donde se pierde, en donde se equivoca Bildad, es en el hecho de que los inocentes sufren. No porque han hecho algo malo, sino porque en el plan de Dios estaba determinado que Job pase por un momento difícil. ¿Te has olvidado de Dios? La esperanza del impío perecerá, dice el versículo 13. La esperanza del impío, del profano, perecerá. ¿Te has olvidado de Dios? Pastor, estoy sentado escuchándole. ¿Cómo me voy a haber olvidado de Dios? Estar sentado en una iglesia no significa que tu vida espiritual está bien. Ni siquiera estar predicando significa que mi vida espiritual está bien. ¿Nos hemos olvidado de Dios? En la lógica de Bildad hay una verdad. El que se olvida de Dios se marchita. El que se olvida de Dios se marchita. Y si tu vida es un desierto, ¿no será porque tú y yo estamos dando pasos para olvidarnos de Dios? ¿Sabes? La segunda ilustración de la naturaleza que Bildad utiliza es la de la telaraña, la tela de una araña. Obsérvalo en el versículo 14. Porque su esperanza, es decir, la esperanza de aquel que se ha olvidado de Dios, porque su esperanza será cortada y su confianza es tela de araña, se apoyará él en su casa, mas no perecerá ella en pie. Se asirá de ella, mas no resistirá. ¿Sabes? Una de las necesidades básicas del ser humano es la seguridad. El ser humano, nosotros necesitamos sentirnos, nosotros necesitamos estar seguros. A veces buscamos esa seguridad en un título universitario, porque el título universitario me va a permitir conseguir un trabajo y con un buen trabajo voy a tener toda la plata que necesito y al tener toda la plata que necesito voy a tener estabilidad y mi vida va a estar tranquila, va a estar segura. No tiene nada de malo un título universitario, ni un buen trabajo, ni ganar buena plata, no tiene nada de malo. Pero ¿sabes? Cuando nuestra seguridad depende de las cosas temporales, está mal puesto el fundamento de nuestra vida. Cuando nuestra seguridad depende de un título, de un trabajo, del dinero que me paguen, de la seguridad emocional que pueda recibir a través de mi esposa o de mi esposo o de mis hijos, estoy construyendo mala vida. Aunque pueda ser muy lógico, aunque todos lo hagan.
Nuestra seguridad debe estar afirmada en algo inmutable, en algo que no cambia, y ese algo en verdad es una persona. El único que cumple ese requisito es Dios. Así es que para que mi vida tenga estabilidad, mi vida debe estar fundada en Dios. Y si pierdo el título, pierdo el trabajo, pierdo los bienes materiales, si mi vida está fundada en el Señor, será un momento difícil, por supuesto, pero la seguridad estará en Él. Cuando nuestra seguridad depende de un trabajo, depende de la economía de un país, y cuando eso se pierde, cuando nos botan del trabajo, a veces ahí descubrimos que nuestra vida siempre ha estado fundada en cosas temporales y no en la seguridad permanente, perpetua, que puede darnos una relación estrecha con Dios. Y su confianza es tela de araña. ¿Es así para ti? Si te pones a evaluar un ratito tu vida, ¿en qué está fundada la vida? ¿Qué pasa si pierdes el trabajo? ¿Qué pasa si pierdes el negocio? ¿Qué pasa si tu esposa se empieza a portar mal? ¿Qué pasa si pierdes a tus 10 hijos? Lo que acabo de decir le pasó a Job. Perdió su trabajo, su negocio, su esposa empezó a hablar tonterías y se murió sus 10 hijos. Y esas pérdidas en verdad fueron una evidencia palpable de que la vida de Job estaba fundada no en cosas temporales como la plata, como el trabajo, sino en Dios. Y aunque fue un golpe tremendo que probablemente tú y yo no vamos a experimentar, aunque fue una crisis tremenda el haber perdido a sus hijos, su trabajo, su negocio y haberse dañado su relación con su esposa, tener una enfermedad incurable, horrible, asquerosa, su fe permaneció. Porque su fe no estaba fundada en cosas temporales. Su fe estaba fundada en el eterno, en el que no cambia. ¿Es tu seguridad una tela de araña? Para el que está lejos del Señor, así lo es. Tales son los caminos de todos los que se olvidan de Dios, porque su esperanza será cortada. Su confianza es tela de araña. Cuando caminamos lejos del Señor, nuestra confianza, nuestra seguridad es como tela de araña. Y algún problema, alguna dificultad nos golpeará tan fuerte. Pero cuando caminamos de cerca con Dios, nuestra seguridad no se basa en cosas temporales, sino en una cercana relación con Dios. ¿Sabes? El versículo 16 usa la tercera ilustración de la naturaleza Bildad. Un jardín, observa 16. A manera de un árbol, está verde delante del sol. Y sus renuevos salen sobre su huerto, se va entretejiendo sus raíces junto a una fuente, y lanzándose hasta un lugar pedregoso. Si le arrancaren de su lugar, éste le negará entonces diciendo, nunca te vi. Ciertamente este será el gozo de su camino, y del polvo mismo nacerán otros. Bildad dice, Job, tú eras como un árbol, exuberante. Tus renuevos, tus ramas se extendían a lo largo de todo el huerto. Tus raíces eran tan firmes que estaban entretejidos hasta abajo de la tierra. Tu árbol era tan fuerte que una fuente
era el que daba los nutrientes necesarios. Pero cuando pecaste, empezaste a marchitarte. Así es que Job regresa a Dios. Confiesa tu pecado y tú llegarás a ver cómo tu vida cambia. Y sabes, aunque Bildad tiene razón cuando nos referimos a una persona que está en pecado, en el caso de Job no tenía nada de razón porque Job no se iba a marchitar. La enfermedad que él tenía no era causa del pecado porque él no estaba en pecado. Pero para una persona que se aparta de Dios, el proceso en el que se marchita, se aleja del Señor, las cosas espirituales se vuelven algo monótonos y sin importancia, es real. Podemos parecer un árbol exuberante, podemos mostrar a otros que la cosa va muy bien, que hay prosperidad. Pero en el fondo, si estamos mal, si estamos olvidándonos de Dios, solo es cuestión de tiempo para marchitarnos. Quizás la acusación más fuerte de Bildad en este proceso de filosofar un poco se registra en los versículos del 20 al 22. El texto dice: he aquí, Dios no aborrece al perfecto, ni apoya la mano de los malignos. Aún llenará tu boca de risa y tus labios de júbilo. Los que te aborrecen serán vestidos de confusión y la habitación de los impíos perecerá. Quiero que pongas atención a la palabra perfecto del versículo 20. Es la traducción de la palabra íntegro. Así es que lo que Bildad está diciendo de Job, lo que Bildad le está acusando a Job, es que no es íntegro. He aquí, Dios no aborrece al perfecto, al íntegro. Si te está pasando lo que te está pasando, Job, es porque no eres íntegro. Ahora, lo interesante es que esta palabra perfecto, esta palabra que se traduce íntegro, ya apareció en el libro de Job. Apareció en los labios de Dios. En capítulo 1, versículo 8, cuando Satanás vino y le propuso a Dios que tentara, que dañara la vida de Job, Dios le dijo: ¿no has considerado a mi siervo Job? ¿Has considerado la integridad de mi siervo Job? La misma palabra del versículo 20. En capítulo 2, versículo 3, cuando Satanás por segunda ocasión viene a atacar y le dice: está bien, ¿por qué no le atacas en su salud? Y Dios responde: ¿has considerado la integridad de mi siervo Job? Y mientras Dios piensa de Job que es un hombre íntegro, viene Bildad con toda su teología y todas sus tradiciones y ahora toda su filosofía sacada de la naturaleza y de los ejemplos, y lo que le acusa a este hombre a Job: tú no eres íntegro. Qué tremendo cuando utilizamos lo que sabemos para atacar injustamente a otros. Qué tremendo cuando utilizamos la teología para atacar injustamente a otros. Qué malo que es usar las tradiciones y lo que hemos pensado del pasado, lo que nos han enseñado otros, lo usamos para atacar a otros. Qué triste cuando nuestra filosofía, nuestra manera de pensar, la usamos para atacar la vida espiritual de otros. Bildad es un tremendo ejemplo de un hombre que llega a atacar a otro injustamente. ¿Has atacado injustamente a alguien?
a la hora de criticar, a la hora de chismear, ¿no estás haciendo exactamente eso? Sin estar muy enterado de lo que estamos hablando. Y repetimos cosas. Y criticamos y chismeamos. Y hablamos sin saber. ¿Hemos atacado a otros injustamente? ¿Has atacado a tu esposa? ¿A tu esposo? ¿A tus hijos? ¿A un hermano en la fe? ¿Deberías tomarte el tiempo para pedir perdón a Dios? Porque tú y yo no hemos tomado el cuidado de pensar muy bien antes de hablar y de enterarnos de los detalles antes de hablar. Bildad, con toda su teología, con todo su conocimiento de Dios, con toda su sangre azul, era Abraham su antepasado, con toda su filosofía y su conocimiento de la naturaleza y la ley del efecto y de la causa, con todo ese conocimiento, con ese conocimiento del junco y del papiro, era entendido en la sabiduría de los egipcios. Con todo eso, trató injustamente a su amigo Job. ¿Has hecho eso? No dejemos que nuestra teología, ni nuestras tradiciones, ni nuestro conocimiento nos lleven a tratar injustamente a otros. Oremos. Padre Celestial, gracias, Señor, por tu palabra. Padre, ayúdanos a tener cuidado a la hora de hablar. Ayúdanos a evaluar la vida y a darnos cuenta si hemos hablado injustamente de otros. Ayúdanos a tomarnos el tiempo para pedirte perdón a ti, Señor. Ayúdanos a no usar nuestra teología, nuestras tradiciones, nuestro conocimiento para atacar injustamente a otros. Pedimos, Padre, tu bendición en la aplicación de tu palabra. Mientras usted continúa orando, puede ser que esta mañana nos está acompañando alguien por primera vez. Y si ese es su caso, mientras los demás tienen sus ojos cerrados, si usted quiere permitirme orar por usted, levante un ratito su mano. Con eso me dice: pastor, vengo por primera vez, ore por mí. ¿Hay alguien así esta mañana? Veo sus manos, gracias, bájenlas nomás. ¿Alguien más? Veo su mano, gracias. Sabe, para las personas que nos visitan, en un momento voy a orar por usted, como le dije. Quisiera ofrecerle algo más, totalmente voluntario. Por favor, no se sienta presionada, no es la idea. Si usted desea, usted puede tomar sus cosas, puede pasar a la parte de abajo donde estoy yo. Los demás tienen sus ojos cerrados para que no le dé recelo, no le dé vergüenza de pasar. Si usted lo hace, una persona de nuestra iglesia se va a acercar.
le va a llevar a otro lugar y en un lugar privado esa persona va a conversar un momento con usted. Si usted quiere darnos la oportunidad de conversar un ratito con usted, con toda confianza, venga, en este momento, pase, denos. Sí, vengan nomás, gracias por ser las primeras. Si desea pasar con toda confianza. Siga nomás. Padre Celestial, te agradezco por las personas que nos visitan. Señor, tú conoces sus necesidades y yo te ruego que conforme a tu voluntad tú puedas suplirlas. Te pido, Padre, por la necesidad más importante, la necesidad de salvación. Si estas personas todavía no te conocen como Salvador, yo ruego que en este momento que van a estar escuchando el Evangelio, que hoy pueda ser su día de salvación. Te ruego, Padre, por nosotros, para que nos ayudes a no comportarnos como Bildad, para que nos ayudes a recordar tus palabras en el Salmo 133, donde tú nos dices cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Gracias por recordarnos en ese Salmo que tú traes bendición cuando nosotros nos comportamos como amigos, como hermanos. Ayúdanos a no seguir el ejemplo de Bildad. Ayúdanos a tener cuidado a la hora de hablar. Pedimos tu bendición. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puestos de pie, cantemos, por favor. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Una vez, mirad cuán bueno. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Mirad cuán bueno. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna, porque allí envía Jehová bendición, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna, porque allí envía Jehová bendición. Mirad cuán bueno. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna, porque allí envía Jehová bendición, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna, porque allí envía Jehová bendición. Mira cuán bueno. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Amén.